El aire de París en aquel mayo de 1961 no era simplemente una mezcla de gases atmosféricos. Era un tejido denso de promesas, de conspiraciones silenciosas y de un aroma embriagador que solo el dinero antiguo y la gloria cinematográfica podían destilar. En el corazón de la Avenue Georges V, el salón de Hubert de Givenchy se erigía no como un edificio de piedra y argamasa, sino como un templo sagrado del privilegio, un santuario donde la aristocracia europea se refugiaba para adorar el mito de la discreción y el héroe de la elegancia, el estilo chiquito, el frágil chic. La temperatura en el interior se mantenía en unos precisos y aristocráticos 22 grados, el punto exacto donde la piel de una duquesa brilla sin transpirar, y el champán, servido en copas de cristal de Baccarat, conserva su efervescencia como un secreto bien guardado. Eran las 5:15 de la tarde, la hora en la que la luz de París se vuelve dorada y cruel, filtrándose por los ventanales de arco del salón para iluminar las partículas de polvo de seda que flotaban en el ambiente. Bajo las lámparas de araña que derramaban una luz ambarina sobre los rostros de 150 invitados, la élite del mundo se congregaba. No eran simples espectadores, eran los jueces del gusto universal. Editoras de Vogue con ojos de cristal, condesas italianas con manos que olían a sándalo y guantes de cabritilla, y magnates del acero que miraban el mundo a través de un lente de hipocresía y oro. El murmullo de las conversaciones, una sinfonía de francés susurrado y risas secas, se detuvo de golpe, como si una mano invisible hubiera cortado las cuerdas de un violín invisible. La música de ambiente, una interpretación lánguida de un nocturno de Chopin al piano, pareció evaporarse. El silencio que se instaló no fue un vacío, fue una presencia física, una losa de mármol que cayó sobre las cabezas de los asistentes. En el centro exacto del salón, rodeada por el aroma de las peonías blancas y el perfume L'Interdit que Hubert había creado para Audrey Hepburn, la atmósfera de fragilidad europea reinaba suprema. Las mujeres presentes eran como juncos de cristal, pálidas, delgadas hasta la transparencia, vestidas con muselinas de seda en tonos pastel que parecían fundirse con las paredes de color crema. Eran la encarnación del chic francés, una elegancia que pedía perdón por existir, que se escondía en los pliegues de la organza y se refugiaba en hileras de perlas naturales de una blancura casi anémica. Pero entonces, la gran puerta de roble se abrió. No fue una apertura, fue una brecha en la realidad. María Félix no entró en el salón. La doña invadió el espacio. No caminaba hacia su asiento, conquistaba el aire. Era una catedral de obsidiana en medio de un campo de juncos. María no venía a observar la moda, venía a dictar los términos de su soberanía. Llevaba un traje de noche de Cristóbal Balenciaga, su aliado de hierro, una estructura de seda salvaje negra tan profunda que parecía absorber toda la luz del salón para devolverla, convertida en una sombra majestuosa. El corte de la prenda era de una arquitectura implacable, hombros marcados que desafiaban la supuesta debilidad femenina, y una cintura ajustada con la precisión de un corsé de acero que obligaba a cada presente a recordar que la anatomía de la doña era una geografía de guerra. Sin embargo, no era la tela lo que robaba el aliento, sino el incendio que colgaba de su cuello y sus muñecas. María llevaba el legendario collar de serpientes de Cartier, una pieza de tal magnitud que cada escama de platino y diamantes parecía contener el alma de un ídolo prehispánico. Las esmeraldas que formaban los ojos de los ofidios emitían destellos hipnóticos que competían con la oscuridad de sus propios ojos. Sobre sus muñecas, las pulseras de oro pesado crujían con un sonido metálico, un recordatorio constante de que ella no era una invitada en París, sino una invasora triunfante. El perfume que emanaba de ella era Joy, de Jean Patou, el aroma más caro del mundo, una explosión de rosas de gras y jazmín que no pedía permiso para ocupar el aire,
sino que lo reclamaba por derecho de conquista, asfixiando las notas sutiles de los perfumes franceses que la rodeaban. Aquel momento, aquellos 14 segundos de silencio absoluto, se grabaron en la memoria colectiva de la Avenue George V, como una ejecución pública del héroe europeo. La élite del diseño, acostumbrada a la languidez de las modelos de alta costura, sintió por primera vez en décadas que el suelo bajo sus pies no era de parqué, sino de papel. María la miraba a través de la estancia con una expresión que era una mezcla letal de curiosidad botánica y desprecio calculado. Sus párpados, cargados de un rímel que no conocía la piedad, se cerraron ligeramente en un gesto que ralentizaba el tiempo, analizando la fragilidad que la rodeaba, como un arqueólogo analiza una ruina a punto de desmoronarse. Primer segundo. El silencio es total. El Krug 1952 en las copas de los invitados deja de burbujear. María Félix observa el rostro de una baronesa francesa sentada en primera fila, una mujer que es el epítome de la elegancia Givenchy. Cuello largo, hombros caídos, piel de porcelana. María analiza las perlas de la mujer, joyas que el mundo llama discretas y que ella considera insignificantes. En su mente, María no ve a una aristócrata. Ve a una mujer que ha pedido permiso al mundo para ser amada. Pobres muñecas de trapo, piensa María mientras su propia espalda se mantiene tan recta como una columna dórica. Creen que el chic es silencio, pero la elegancia es mando. Han pasado su vida susurrando para no molestar a los hombres que les pagan los vestidos. Yo nunca he susurrado. Mi presencia es un trueno en este salón de cristal, y si el cristal se rompe, es que no merecía estar en pie. Segundo. Una editora de moda intenta sostener la mirada de la mexicana. Sus ojos azules, velados por una bruma de superioridad europea, buscan un punto de apoyo en la mirada de María, pero solo encuentran un abismo de fuego y orgullo. La editora siente el peso de su propia posición como una armadura que le queda grande. Recuerda las pasarelas de Milán, las cenas en el Ritz, los aplausos que siempre sonaron a súplica. María Félix, en cambio, no suplica. María es. Su mirada es un cuchillo de obsidiana que está diseccionando la supuesta sofisticación de la sala. El aire huele a jazmín de María y a nardo de la élite. Una lucha química que la mexicana está ganando por saturación sensorial. Tercer segundo. Un invitado al fondo del salón deja caer involuntariamente un encendedor de oro Dupont sobre la alfombra de Givenchy. El sonido, en medio de aquel vacío sonoro, retumba como un disparo. Nadie se gira. Todos los ojos están fijos en la doña. El sudor empieza a perlar la frente de algunos caballeros que, acostumbrados a mujeres que bajan la vista, no saben cómo reaccionar ante una mirada que los juzga y los encuentra insuficientes. María Félix no se mueve. Su respiración es rítmica, imperceptible bajo la seda de Balenciaga. Su pecho, adornado por las serpientes de Cartier que brillan como ojos de jaguar, sube y baja con una calma que aterroriza. Ella sabe que en este instante posee el alma de cada persona en el salón. Cuarto segundo. La baronesa francesa parpadea. Es el primer signo de debilidad. Un parpadeo que en el lenguaje secreto de las diosas equivale a una capitulación de guerra. María Félix lo nota, y sus labios, pintados de un rojo tan oscuro que parece sangre arterial, se curvan en una sonrisa que no es de alegría, sino de victoria estratégica. Es la sonrisa de una mujer que sabe que su voluntad es un arma de asedio. «Mírate», se dice María a sí misma, sin apartar la vista de la concurrencia. «Tienes el color de la leche aguada, una luz prestada que se apaga ante el sol de Sonora. Viniste aquí esperando que yo me inclinara ante tu chic de pasarela, ante tus vestidos que huelen a naftalina y linaje. Pero mi linaje se escribe en el presente, con el oro de los conquistadores y la rabia de quien nació para mandar. No soy una sombra de Hollywood, ni una imitadora de París.
Soy la doña, y París es solo mi patio de juegos esta tarde. Quinto segundo. La tensión alcanza un punto de ruptura. El propio Hubert de Givenchy, un hombre que ha vestido a las mujeres más bellas del planeta, se queda paralizado tras las cortinas de terciopelo de la pasarela. El tiempo se ha dilatado tanto que cada respiración de los invitados parece el fuelle de una fragua antigua. La aristocracia intenta recuperar la compostura, enderezan sus cuellos, pero sus miradas ya no tienen el filo de antes. Se sienten desnudos ante la mexicana, como si el traje de Balenciaga de María fuera capaz de ver a través de las telas y las mentiras de su árbol genealógico. Sexto segundo. María Félix da un paso adelante. No es un paso de desfile, es un avance militar. El sonido de su tacón sobre el suelo de madera suena como el golpe de un mazo contra el destino. La cola de su vestido negro barre el suelo con un roce de seda que suena a advertencia. La élite retrocede milimétricamente, un gesto casi invisible para el ojo inexperto, pero para María es el sonido de una muralla derrumbándose. María siente el peso de sus esmeraldas, siente el calor de su propia sangre latiendo en sus sienes con la fuerza de un volcán. Se siente magnífica, se siente infinita. Séptimo segundo. Una condesa italiana intenta hablar con su vecino. Abre ligeramente la boca, pero no sale sonido alguno. El aire del salón de Givenchy parece habérsele escapado de los pulmones. La presencia de María es tan densa, tan cargada de magnetismo puro, que el oxígeno parece haberse convertido en ámbar líquido. María Félix levanta la barbilla, un gesto que eleva su mirada por encima de la concurrencia, obligándola a mirar hacia arriba, a reconocer la soberanía de la mujer que no pertenece a su mundo, pero que lo domina. Es una lección de anatomía del poder. Quien tiene la barbilla más alta, domina el horizonte del salón. Octavo segundo. Los 150 invitados empiezan a sentir el vértigo de la situación. Algunos se llevan la mano al collar de perlas, buscando un amuleto de seguridad. Otros desvían la vista hacia el champán, incapaces de soportar la intensidad de lo que ocurre en el centro del salón. María Félix está ahora tan cerca de la primera fila que las mujeres pueden oler el miedo disfrazado de perfume francés que emana de sus propios cuerpos, en contraste con el aroma de victoria de la doña. María disfruta del momento con una crueldad exquisita. No tiene prisa por romper el silencio. Sabe que cada segundo adicional de mudez es un clavo más en el ataúd de la arrogancia europea que se atrevió a llamarla exótica. Noveno segundo. La luz del sol de la tarde golpea directamente el collar de Cartier de María. El destello verde de las esmeraldas ciega por un instante a Hubert de Givenchy, que observa desde las sombras. Es un relámpago de realidad en un mundo de artificio. María siente el poder de las gemas contra su piel, un frío glacial que la ancla a la tierra mientras su ego se eleva hacia las lámparas de araña. Ella es el centro del universo en este salón, y las duquesas francesas son solo satélites que han perdido su órbita ante la gravedad de su presencia. Décimo segundo. El tiempo empieza a recuperar su curso normal, pero la presión atmosférica en el salón de Givenchy cae de golpe. María Félix decide que ha sido suficiente. Ha demostrado que el sol de México brilla más que todas las luces del Sena. Ha dejado claro que ella no es una actriz buscando la aprobación de un modisto, sino una fuerza de la naturaleza reclamando su trono en la capital del mundo. El silencio de 14 segundos está a punto de romperse, pero la cicatriz que dejará en la moda europea será permanente. 11º segundo. La baronesa francesa en la primera fila intenta sonreír, pero sus labios tiemblan. Es una mueca de derrota. María Félix la observa con una indiferencia soberana. Sabe que esa mujer nunca volverá a ponerse un vestido de Givenchy sin sentir que le falta el peso del alma. María siente el crujido de su propia seda fade al reacomodar su postura. Cada movimiento
es una nota en una sinfonía de dominación. El orgullo mexicano no ha pedido permiso. Ha tomado el salón por asalto. 12º segundo. Hubert de Givenchy sale finalmente de las sombras, intentando recuperar el control de su propio evento. Pero sus pasos son vacilantes. Incluso el creador del chic se siente como un aprendiz ante la obra maestra de la naturaleza y Balenciaga que tiene delante. María no lo mira. Sigue barriendo el salón con su mirada de obsidiana, asegurándose de que cada uno de los 150 invitados haya comprendido el mensaje. La elegancia sin carácter es solo un disfraz. 13º segundo. La tensión es tan alta que una de las modelos que esperaba para salir a la pasarela se desmaya en el backstage. El sonido de su caída es amortiguado por las cortinas, pero María lo escucha. Una sonrisa casi imperceptible cruza su rostro. Fragilidad, piensa. Esa es la diferencia. Ellas se rompen bajo la presión del vestido. Yo soy la presión que sostiene el mundo. 14º segundo. María Félix exhala. El sonido de su respiración es captado por el silencio sepulcral de la sala. Es el sonido del final de una era. Europa ha comprendido que la belleza no tiene por qué ser sumisa, que la clase no tiene por qué ser silenciosa y que el chic palidece ante la voluntad de una mujer que se niega a ser menos que una diosa. Antes de que Givenchy pudiera articular una sola sílaba de bienvenida, antes de que el primer aplauso rompiera el aire, María Félix habló. No gritó, no susurró. Su voz fue un lazo de seda negra que estranguló el aire del salón. Fue una voz que nació de las entrañas de la tierra, profunda, sonora y cargada de una autoridad que no admitía réplica. He venido a ver moda, dijo María. Y su francés era tan perfecto que las editoras de Vogue se estremecieron. Pero solo veo ropa asustada sobre mujeres que tienen miedo de su propia sombra. ¿Dónde está la elegancia que no necesita pedir disculpas por entrar en una habitación? París se quedó sin aliento. El golpe había sido directo al corazón del mito aristocrático. María no esperó respuesta. Giró sobre sus talones con una elegancia que hizo que la cola de su Balenciaga describiera un arco perfecto de seda sobre el parqué. El collar de Cartier lanzó un último destello verde, un relámpago de victoria que marcó el fin de la hegemonía del héroe europeo. María Félix no miró atrás. Sabía que a partir de esa tarde, Hubert de Givenchy, las baronesas francesas y todo el sistema del chic recordarían aquellos 14 segundos como el momento en que una mexicana de mirada de obsidiana les enseñó que la verdadera alta costura se lleva en el carácter, no en la etiqueta. La doña había ganado. Y París, aunque herido en su orgullo, no pudo más que rendirse ante la evidencia de su majestad. Si has sentido la tensión de aquel parqué de Givenchy, si has olido el joy de María y has visto el miedo en los ojos de la aristocracia francesa, no olvides suscribirte a este canal para que la época de oro del cine, esa era de diosas que no pedían permiso, siga viva y nunca se apague. Tu suscripción es el fuego que mantiene encendida la llama de la doña. Haz que la memoria de María Félix permanezca y escribe ahora mismo en los comentarios ¿qué eliges tú? ¿Los modales perfectos que se rompen con un susurro o el carácter que destruye cualquier salón? No dejes que la historia se pierda en el olvido. Haz que la voz de la doña siga resonando por todo el mundo. Para comprender la magnitud del cataclismo que sacudió los cimientos del Palacio Givenchy aquel mayo de 1961, es imperativo desentrañar los hilos de seda y acero que formaban la urdimbre de una rivalidad que se había gestado no en los periódicos, sino en las conciencias de dos formas opuestas de entender el universo femenino. Audrey Hepburn no era, a los ojos del mundo, una simple mortal. Era un susurro de gasa, una criatura de una delicadeza tan extrema que parecía haber sido tallada en el aire mismo de una mañana de primavera.
Ella era la musa absoluta de una era que buscaba desesperadamente la paz y el equilibrio después del estruendo de la guerra. Con su figura de junco, su cuello de cisne y esos ojos de gamo que imploraban una protección que el mundo entero estaba dispuesto a concederle, Audrey se había convertido en la cara de Givenchy y en el símbolo de la fuerza suave. En el París de los años 60, la elegancia de Audrey era una disciplina monacal. Para ella, la moda era un acto de armonía, una búsqueda de la línea pura que no interrumpiera el paisaje, sino que lo embelleciera. Ella no usaba la ropa, ella se fundía con ella, en una danza de humildad aristocrática. Su perfume, l'Interdit, era una bruma de aldehídos y flores blancas que sugería una presencia sagrada, un aroma que flotaba en los salones de la Rue de Rivoli como una bendición invisible. Audrey era la mujer elfo, la criatura que el viejo mundo protegía en su palacio de cristal, convencido de que la belleza verdadera debía ser frágil, silenciosa y, por encima de todo, disciplinada. Sin embargo, en el horizonte de la Avenue Foch se estaba gestando una tormenta de obsidiana y fuego que no conocía la palabra armonía y que despreciaba profundamente la fragilidad como una forma de debilidad. María Félix no llegó a Francia como una actriz buscando refugio o inspiración. Llegó como una invasora triunfante que consideraba que Europa era simplemente un escenario más pequeño que su voluntad. Para la doña, la moda no era un arte de equilibrio, sino un instrumento de dominación territorial. Un arsenal de guerra diseñado para que, al entrar en una habitación, el oxígeno fuera reclamado exclusivamente por sus pulmones. María Félix despreciaba la estética de la mujer niña. En la intimidad de su departamento parisino, rodeada de muebles de la época de Luis XV y alfombras persas que olían a sándalo y siglos de historia, la doña observaba las portadas de las revistas donde Audrey Hepburn reinaba con su sonrisa tímida. María, con un cigarrillo turco en una mano y una copa de coñac en la otra, sentía un desprecio soberano por aquel imperio de cristal. ¿Qué es esta moda de parecer que te vas a romper si alguien te mira fuerte?, pensaba María, mientras sus propios ojos negros, profundos como abismos aztecas, buscaban su reflejo en los espejos de marco dorado. ¿Desde cuándo el chic es pedir perdón por ser mujer? Esta niña es un dibujo a lápiz. Yo soy un óleo pintado con sangre y oro. Ella es el silencio de Givenchy. Yo soy el trueno de la tierra. Para María Félix, cada visita a Cristóbal Balenciaga era un ritual de fortificación. Balenciaga, el arquitecto de la tela, era el único hombre en París que comprendía la anatomía del poder de María. Él no buscaba la armonía de Audrey, buscaba la estructura de una deidad. Mientras Givenchy suavizaba las líneas para que Audrey pareciera flotar, Balenciaga endurecía la seda faille y el terciopelo de Lyon para que María pareciera inamovible. Cada traje que Balenciaga creaba para la doña era una estructura de ingeniería, con costuras ocultas que sostenían una postura de reina y volúmenes que exigían respeto a cada paso. María no quería ser una musa. Quería ser la ley. La prehistoria de este choque se escribió en las recepciones diplomáticas y en las cenas exclusivas del Maxim's, donde el rumor de la llegada de la mexicana de mirada de hierro ya había empezado a erosionar la confianza de la aristocracia francesa. Se decía que María Félix no saludaba a las duquesas, esperaba a que ellas se inclinaran. Se decía que no usaba joyas prestadas, porque sus propias esmeraldas de Colombia eran tan grandes que hacían que las perlas de las reinas europeas parecieran gotas de rocío anémicas. París, acostumbrado al paso ligero y casi invisible de Audrey Hepburn, esperaba con una mezcla de terror y fascinación el momento en que María Félix rompiera la calma de su imperio de porcelana. Audrey, por su parte, vivía en una burbuja de disciplina y bondad. Ella creía en la elegancia como una forma de cortesía hacia los demás. No entendía la moda como una agresión. Para ella, Hubert de Givenchy era un protector, un hermano de alma que la envolvía en sedas protectoras para que el mundo no la lastimara. Pero María Félix no buscaba protección, buscaba súbditos. La doña entendía que el mundo es un campo de batalla y que en esa guerra
La ropa es el primer disparo. Si Audrey era la paz de la posguerra, María era la revolución que se negaba a ser domesticada. El contraste entre ambas era absoluto. Audrey olía a polvos de arroz y a flores de primavera. María olía a almizcle, a tabaco caro y a la furia de los volcanes de Sonora. Audrey caminaba como si temiera despertar a los fantasmas del palacio. María caminaba como si los fantasmas debieran levantarse y rendirle pleitesía. Audrey era la disciplina del ballet. María era la anarquía de la belleza que se sabe divina por derecho de sangre. La mujer elfo contra la diosa de obsidiana. La musa contra la dueña. París, en aquel mayo de 1961, estaba saturado de una tensión barométrica que solo el dinero y la vanidad pueden generar. En los talleres de la Avenue Montaigne, las modistas hablaban en susurro sobre el vestido que María había encargado. «Es demasiado negro», decían. «Es demasiado pesado para la primavera de París». No comprendían que María no se vestía para la estación, se vestía para la eternidad. Mientras Audrey Hepburn se preparaba para el desfile de Givenchy como quien va a un servicio religioso de belleza y armonía, María Félix se preparaba como quien afila una espada de platino. En su tocador, rodeada de frascos de cristal de Baccarat y peines de Carey, María inició su transformación. No era una cuestión de maquillaje, era una cuestión de arquitectura psicológica. Se aplicó el perfume Joy de Jean Patou, con la lentitud de un general que marca sus fronteras territoriales. Sentía el roce de la seda valenciaga contra su piel, una caricia fría y rígida que le recordaba que ella no era un junco, sino una columna dórica. Miró sus joyas de Cartier, especialmente las serpientes que se enroscaban con una sensualidad letal, y sonrió. Una sonrisa que no contenía alegría, sino un cálculo gélido. Hoy París va a aprender que la seda puede ser un cuchillo, se decía a sí misma, mientras Lupita le ajustaba los cierres invisibles del traje. Esa niña de ojos de ciervo cree que el mundo es un jardín Givenchy donde todos son amables. Yo voy a recordarle que el mundo es una selva, y que en la selva el ciervo huye cuando el jaguar entra en escena. Givenchy la hizo musa, pero yo me hice a mí misma. Ella es el reflejo de un hombre. Yo soy el fuego que consume cualquier espejo. La atmósfera en la capital francesa era eléctrica. El cielo de París, de un azul pálido y refinado, parecía contener la respiración. En los salones de té, las baronesas comentaban que la Félix era demasiado exuberante para el gusto francés. María, enterada de estos comentarios por sus confidentes, solo levantaba una ceja y respondía: «Francia es un país de quesos y perfumes. Yo soy un país de oro y voluntad. No esperen que me achique para caber en sus tazas de té». Audrey Hepburn, ajena a la ferocidad del monólogo interno de su rival, seguía ensayando su papel de anfitriona perfecta. Para ella, María Félix era simplemente otra gran estrella que honraba con su presencia el desfile de su amigo Hubert. No concebía la posibilidad de un ataque, porque su mundo no conocía la agresión. Ella era la encarnación de la disciplina europea, del menos es más. No sabía que esa tarde, en el salón de Givenchy, se enfrentaría al más es todo de América Latina. La prehistoria de este encuentro es la historia de dos imperios en colisión. Por un lado, el imperio de Givenchy y Audrey, refinado, sutil, cristalino, protegido por siglos de etiqueta y modales perfectos. Por el otro, el imperio de María Félix, telúrico, indomable, forjado en la rabia de una mujer que se negó a ser el telón de fondo de nadie y que convirtió su propia belleza en un arma de asedio. Todo el lujo de París, todo el champán del Ritz y todas las luces del Sena no eran más que el combustible para un incendio que estaba a punto de estallar. María Félix no buscaba el favor de la crítica, buscaba la rendición del espíritu francés. Quería que cuando la gente pronunciara la palabra elegancia, ya no pensaran en la fragilidad de Audrey,
sino en la soberanía de la doña. Quería romper el hechizo Givenchy con un golpe de autoridad mexicana, y sabía que para lograrlo no podía haber armonía. Debía haber conflicto. Debía haber una rotura. La seda debía rasgar la gasa. La obsidiana debía rayar el diamante. La tarde avanzaba y la luz sobre la Avenue George V empezaba a cambiar. El momento del desfile se acercaba. En el backstage, Audrey Hepburn se miraba al espejo por última vez. Una visión de paz y perfección Givenchy. En su hotel, María Félix se ponía sus guantes de cabritilla, asegurándose de que el cuero estuviera tan tenso como su voluntad. No eran dos mujeres preparándose para un desfile de modas. Eran dos filosofías existenciales a punto de chocar. La armonía contra la dominación. El elfo contra la diosa. París estaba a punto de ver cómo su imperio de cristal temblaba bajo los tacones de la única mujer que no le tenía miedo a nada, ni siquiera a la perfección. El escenario estaba listo. Givenchy había dispuesto las sillas de terciopelo, las flores blancas y la iluminación tenue que tanto favorecía la mística de Audrey. Todo en el salón gritaba paz, hermosura, disciplina. Pero fuera, en el mármol del vestíbulo, el sonido de unos tacones que no conocían la duda anunciaba que la paz estaba por terminar. María Félix estaba allí, envuelta en su valenciaga negro, cargada con las serpientes de Cartier y un desprecio soberano por la fragilidad europea. Iba a entrar, y nada, ni Givenchy, ni Audrey, ni París volverían a ser los mismos. La guerra de la seda estaba a punto de comenzar. Mientras los invitados tomaban sus lugares, el murmullo de la sala era una mezcla de francés aristocrático y perfumes caros. Givenchy sonreía, Audrey saludaba con la mano, y la fuerza suave parecía invencible. Pero en la mente de María Félix, mientras la puerta de roble se abría para dejarla pasar, solo había un pensamiento, una orden grabada en el hierro de su orgullo. Mírenme bien, porque hoy el cristal se va a enterar de que yo soy la piedra. Audrey, querida, el elfo ha muerto. Hoy manda la mujer. El resto es historia de una ejecución estética. Pero para entender el impacto hay que recordar que María Félix no llegó sola a aquel salón. Llegó con la fuerza de un continente que se negaba a ser una nota al pie en el libro de la elegancia europea. Llegó para demostrar que el charme no es una armonía, sino un dictado de la voluntad. Y en ese París de 1961, María Félix no iba a armonizar. Iba a reescribir la música de la moda con la partitura de su propio incendio. La temperatura en el salón era de 22 grados, pero cuando la doña cruzó el umbral, el termómetro social de París estalló. Audrey Hepburn, sentada en su trono de muselina, sintió el primer golpe de calor de una belleza que no pedía permiso para existir. La mujer niña vio entrar a la mujer destino, y por primera vez en su vida, el palacio de cristal de Givenchy pareció demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado silencioso para la inmensidad de María Félix. Aquella tarde, la moda dejó de ser un arte de armonía para Audrey Hepburn y se convirtió en una lección de supervivencia para todo París. María Félix no rompió solo el silencio, rompió la creencia de que la elegancia debía ser mansa. La doña traía consigo la rabia de Sonora y el oro de los dioses, y con esas herramientas se dispuso a demoler, centímetro a centímetro, el imperio Givenchy que se había atrevido a llamarla simplemente exótica. La batalla apenas comenzaba, pero en la mirada de María Félix ya estaba escrita la capitulación de Europa. París, la ciudad de las luces, estaba a punto de descubrir que hay luces que no iluminan, sino que queman. Y María Félix era el incendio que París había estado esperando durante siglos, sin saber que el fuego no respeta ni los encajes, ni las perlas, ni los modales perfectos de una musa elfo que tenía miedo de ser mujer. La doña entró.
y el silencio de 14 segundos fue el requiem por la fragilidad europea que ella acababa de enterrar bajo su paso de obsidiana. Si has sentido el peso de esta rivalidad, si has visto la seda negra de Balenciaga chocar contra la muselina de Givenchy, y has comprendido que la verdadera elegancia es un acto de guerra, no dejes que la llama se apague. Suscríbete ahora mismo a este canal para que las historias de María Félix, la única mujer que puso a París de rodillas, sigan resonando. Cada suscripción es un tributo a la doña. Comenta ahora, ¿qué prefieres tú? ¿La armonía silenciosa de una musa o la dominación absoluta de una reina? No dejes de seguirnos. La historia real de la doña apenas comienza a arder. El aire en el Santa Sanctorum de Hubert de Givenchy, en aquel rincón sagrado de la Avenue Georges Pinto, no era una atmósfera común. Era un destilado de privilegios, un éter compuesto por partículas de seda, polvos de arroz Guerlain y la soberbia silenciosa de la vieja Europa. La luz de la tarde parisina, filtrada por visillos de organza blanca, caía sobre el parqué de Versalles con una suavidad que parecía pedir permiso para iluminar. En la primera fila, sentada con la espalda tan recta que parecía una nota musical suspendida en el aire, se encontraba Audrey Hepburn. Ella era el corazón palpitante de ese imperio de cristal. Vestía un diseño de Givenchy de una simplicidad que rayaba en lo monacal. Un vestido negro de crepé de seda, sin un solo adorno, sin una sola costura que interrumpiera la pureza de la línea. Audrey era en ese momento la encarnación de la contención aristocrática. Sus manos, envueltas en guantes de cabritilla blanca, descansaban sobre su regazo con la quietud de una paloma dormida. Sus perlas, redondas y discretas, emitían un brillo lunar que armonizaba con su piel de porcelana. Ella no era una espectadora. Era la medida de todas las cosas en aquel salón. La temperatura en el taller se mantenía en unos inmaculados 21 grados, el punto exacto donde la elegancia no se ve alterada por la fisiología. Los 150 invitados, una amalgama de editoras de moda con ojos de halcón y duquesas con nombres que se hundían en las raíces de la historia francesa, aguardaban el inicio del desfile en un silencio que era, en sí mismo, una forma de oración estética. El aroma predominante era l'interdit, una fragancia que Givenchy había creado para Audrey, una mezcla de aldehídos y flores blancas que sugería una presencia etérea, casi invisible. Pero entonces, el silencio fue asesinado. No fue un grito, ni un estallido. Fue el sonido de unos tacones de aguja martilleando el parqué con la cadencia de un avance militar. La puerta de roble no se abrió. Pareció ceder ante una presión geológica. María Félix entró en el salón de Givenchy, y en ese instante, el minimalismo de la estancia fue violado por una fuerza de la naturaleza que no reconocía tratados de paz. María no se quitó sus gafas de sol, unas monturas masivas de carey oscuro que ocultaban sus ojos de obsidiana tras un escudo de misterio infranqueable. Mientras el resto de las mujeres buscaba la transparencia, la doña buscaba la opacidad. Iba envuelta en un manto colosal de piel de Marta Cibelina, una marea de pelo denso y oscuro que parecía contener el frío de los bosques rusos y la ferocidad de un animal que se niega a ser domesticado. El aroma que la precedía era un ataque frontal. Joy, de Jean Patou. Una explosión de rosas de gras y jazmín que aniquiló la sutil fragilidad del interdit en una fracción de segundo. María no olía a flores, olía a victoria y a tierra mojada después de una tormenta. A cada paso de María, el oro que adornaba su cuerpo emitía un sonido metálico, un crujido de riqueza que sonaba como el choque de espadas antiguas. Llevaba brazaletes de oro macizo de 18 quilates, tan anchos y pesados que habrían hundido las muñecas de cualquier otra mujer en el salón. Sus dedos, que sostenían un bolso de piel de cocodrilo de Hermès con una garra de seda, estaban cargados de esmeraldas de un verde tan violento que parecían haber sido arrancadas del corazón de una selva virgen. El oro de María no brillaba.
ardía. Era un desafío físico al purismo de Givenchy, una bofetada de opulencia mexicana en la cara de la discreción francesa. Audrey Hepburn, sentada a pocos metros, sintió la vibración en el suelo. Para ella, la entrada de María fue como si un jaguar hubiera saltado sobre una mesa de té. Su disciplina interna, forjada en años de ballet y privaciones de guerra, la mantuvo inmóvil, pero sus ojos de ciervo se abrieron 1 milímetro más de lo habitual. Observó las pieles pesadas de María, el oro excesivo, la negativa a mostrar los ojos, y sintió una punzada de algo que no era envidia, sino una incomprensión profunda. Audrey creía que el estilo era una forma de desaparecer para que solo quedara la esencia. María creía que el estilo era la herramienta para ocupar todo el espacio disponible. María Félix avanzó hacia su asiento asignado con la parsimonia de una deidad que no reconoce el tiempo de los mortales. No miró a nadie. No saludó. En su monólogo interno, el desprecio por lo que la rodeaba era una sinfonía de acero. «Mírenlas», pensaba María, mientras sentía el peso glorioso de sus pieles contra los hombros. Parecen dibujos a lápiz que alguien olvidó colorear. Creen que estar delgadas es ser elegantes, cuando solo es estar vacías. Se visten de negro para esconderse. Yo me visto de oro para que el sol tenga envidia. Audrey, querida, eres un elfo que vive en un cuento de hadas de Givenchy. Yo soy la mujer que escribe su propia historia con sangre y voluntad. Tu elegancia es un susurro. La mía es el grito de una raza que no sabe arrodillarse. El aire en el salón se volvió denso, casi sólido. Las editoras de Vogue dejaron de tomar notas. Las baronesas se olvidaron de sus abanicos de encaje. 150 pares de ojos estaban fijos en la Marta Cibelina y en el oro de la doña. María se sentó, y el roce de su manto de piel contra la silla de terciopelo sonó como un trueno en el silencio absoluto de la estancia. Fue entonces cuando Audrey Hepburn, movida por un sentido de responsabilidad hacia el templo de Givenchy y por su propia fe en la contención, decidió hablar. Audrey no era una mujer agresiva, pero su lealtad a la estética de la fuerza suave era absoluta. Se inclinó ligeramente hacia María, con una gracia que parecía emanar de un cuadro de Botticelli. Su voz, un hilo de seda pura, refinada por años de dicción perfecta y una educación que despreciaba el exceso, rompió el vacío. «Señora Félix», dijo Audrey, y su francés tenía la suavidad de un pétalo cayendo sobre el agua. «Es un honor tenerla aquí. Huber siempre dice que la moda es una conversación. Sin embargo, en esta casa siempre hemos creído que la verdadera elegancia es un secreto compartido. Algo que no necesita gritar para ser escuchado». La frase quedó suspendida en el aire, vibrando entre las dos mujeres como un cable de alta tensión a punto de romperse. Fue una estocada de terciopelo, una crítica sutil pero devastadora a la exuberancia de la doña. Audrey acababa de llamar grito a la presencia de María, una vulgaridad ante el susurro del chic francés. El silencio que siguió a las palabras de Audrey fue de una magnitud geológica. Las duquesas contuvieron la respiración hasta que sus rostros palidecieron. Givenchy, desde las sombras de la pasarela, sintió que el corazón se le detenía. Nadie en la historia de París le había hablado así a María Félix, y nadie en la historia de la doña había dejado que una insolencia, por muy elegante que fuera, quedara sin respuesta. María Félix no se movió. No giró la cabeza, no se quitó las gafas de sol. Durante 10 segundos interminables, la única señal de vida en ella fue el brillo de las esmeraldas de Cartier que subían y bajaban con su respiración rítmica y pesada. El tiempo se ralentizó hasta que cada segundo pareció una era. Primer segundo. María siente la mirada de Audrey sobre su perfil de granito. Saborea la palabra gritar. En su mente, se ríe. ¿Gritar?, se dice. Esta niña cree que el volumen del alma se mide en decibelios. Ella susurra porque no tiene nada que decir que el mundo no haya escuchado ya de boca de un hombre.
Yo grito, porque soy el eco de los volcanes. Segundo. Las editoras de moda se inclinan hacia adelante, con las pupilas dilatadas. El perfume Joy de María parece intensificarse, reclamando el territorio químico del salón. Audrey mantiene su sonrisa, una máscara de cortesía perfecta que empieza a pesarle en los labios. Tercer segundo. María Félix siente el peso del oro en sus muñecas. Recuerda que ese oro fue extraído de las entrañas de su tierra, una tierra que no conoce la debilidad de los salones parisinos. Siente que su voluntad es un muro de obsidiana contra el cual el susurro de Audrey es solo una brizna de paja. Cuarto segundo. La luz del sol golpea las gafas de María, convirtiéndolas en dos espejos negros que devuelven la imagen de la sala, deformada y pequeña. María decide que ha llegado el momento de la capitulación. No va a usar la cortesía, va a usar la soberanía. Quinto segundo. Los invitados ven cómo los labios de María Félix, pintados de un carmín tan oscuro que parece sangre vieja, comienzan a moverse. Es un movimiento lento, casi imperceptible, pero hipnótico. Nadie mira ya la pasarela. Nadie mira los vestidos de Givenchy que cuelgan de las modelos en el backstage. El universo se ha reducido al espacio entre la boca de la doña y el oído de Audrey. Sexto segundo. María inhala. El sonido es un siseo que recuerda a las serpientes de Cartier que adornaban su cuello días atrás. Es el sonido de la energía concentrándose antes del impacto. Séptimo segundo. La tensión es tal que una condesa en la tercera fila rompe el hilo de su collar de perlas sin darse cuenta. Las gemas caen al suelo con un tintineo que suena a percusión en un entierro. Nadie se distrae. El mundo entero espera la voz de la doña. Octavo segundo. María Félix inclina la cabeza apenas un grado hacia Audrey. No es una inclinación de respeto. Es el movimiento de un juez que se acerca al condenado. La piel de Marta Cibelina cruje contra la seda valenciaga. Noveno segundo. Audrey Hepburn siente el frío de la sombra de María sobre ella. La fuerza suave se encuentra de frente con la voluntad absoluta. La mujer niña frente a la mujer destino. Décimo segundo. María habla. Su voz no es un grito, como Audrey había sugerido. Es algo mucho más peligroso. Es un trueno sordo, una frecuencia baja que hace vibrar la cristalería de Baccarat y el pecho de los asistentes. Es la voz de quien no explica, sino que sentencia. Audrey, querida, dijo María, y el nombre de la musa sonó en sus labios como una despedida. La verdadera elegancia no es un susurro, ni es un grito. La verdadera elegancia es un dictado. Ustedes susurran porque tienen miedo de que si suben la voz, el mundo descubra que debajo de la seda no hay nada más que una percha disciplinada. Yo no necesito gritar para que me escuchen. Yo solo necesito estar presente para que el resto del mundo se vuelva mudo. Audrey Hepburn palideció. Sus labios, que siempre tenían la respuesta perfecta en los guiones de Hollywood, permanecieron sellados. El secreto compartido del chic francés acababa de ser profanado por la verdad telúrica de México. María no esperó la reacción. Miró hacia la pasarela, donde una modelo acababa de aparecer, y con un gesto de soberana indiferencia, volvió a sumergirse en el silencio de sus pieles y su oro. El desfile de Givenchy continuó, pero para la historia de la moda, terminó en ese instante. Las modelos caminaban, las telas fluían, pero los 150 invitados solo podían ver el movimiento de los labios de María Félix grabados en su memoria. Aquella tarde, en el corazón de París, la doña no solo había roto el silencio, había roto la ilusión de que la elegancia es una cuestión de modales. Había demostrado que la elegancia es, ante todo, una cuestión de poder. Y en ese salón de Givenchy, el poder tenía un nombre. Olía a Marta Cibelina.
y hablaba con el acento inconfundible de quien ha nacido para mandar. Si has sentido el frío de la obsidiana y el peso del oro de María contra la seda de Audrey, no olvides suscribirte ahora mismo a este canal. Historias como esta, donde el carácter de México pone de rodillas a la sofisticación del mundo, son las que mantienen viva nuestra época de oro. Suscríbete para que la doña siga dictando las leyes de la majestad. Comenta ahora mismo, ¿qué eliges tú? ¿La elegancia que susurra para no molestar? ¿O el carácter que enmudece a los salones? No dejes que la voz de María Félix se apague. Haz que su presencia siga quemando el tiempo. Tu apoyo es lo que mantiene encendido el incendio de la doña. El aire en el salón de Hubert de Givenchy, en aquel rincón sagrado de la Avenue Georges V, dejó de ser una sustancia gaseosa para transformarse en un bloque sólido de plomo y expectación. El silencio, que ya era denso, se volvió absoluto. Un vacío gravitacional que parecía succionar el sonido de la respiración de los 150 aristócratas presentes. En el centro de esta tormenta silenciosa, María Félix inició el movimiento que cambiaría la historia de la moda y de la soberanía femenina para siempre. Lentamente, con una parsimonia que parecía dictada por los mismos dioses del tiempo, María Félix llevó su mano derecha, adornada con un anillo de oro de 18 quilates y una esmeralda del tamaño de un ojo de tigre, hacia el marco de carey de sus gafas de sol. El roce de sus guantes de cabritilla contra la piel de Marta Cibelina emitió un siseo casi imperceptible, un sonido de advertencia que hizo que el vello de la nuca de Hubert de Givenchy se erizara tras las cortinas. La doña no tenía prisa. Sabía que el mundo entero estaba contenido en ese gesto. Retiró las gafas con una elegancia que rayaba en lo sacrílego y, por primera vez en toda la tarde, reveló sus ojos. Sus ojos no eran ventanas al alma, eran puertas a un inframundo de orgullo, fuego y obsidiana. Eran dos pozos de tinta negra que no reflejaban la luz del salón, sino que la devoraban. María Félix fijó su mirada en Audrey Hepburn con la intensidad de un depredador que ha encontrado a su presa en medio de un campo de lirios. No era una mirada de odio, era algo mucho más devastador. Era una mirada de juicio final. Audrey Hepburn, la criatura de cristal, la musa de la fragilidad, sintió que una grieta invisible recorría su máscara de porcelana. Bajo el peso de esos ojos mexicanos, la seguridad de la fuerza suave de Europa comenzó a desmoronarse. En su fuero interno, María Félix saboreaba el momento con una gélida satisfacción. «Mírate, Audrey», pensaba mientras sus pupilas diseccionaban la palidez de la actriz frente a ella. «Estás temblando bajo tu seda, Givenchy. Eres un suspiro que cree que puede detener a un huracán con buenos modales. Te han dicho que eres el ideal de la mujer moderna porque eres dócil, porque eres pequeña, porque pides permiso para respirar. Pero el mundo no le pertenece a los que piden permiso. Le pertenece a los que, como yo, han tenido que arrancarle la corona a la vida con las uñas. Tu elegancia es un refugio, la mía es una conquista». Antes de hablar, María realizó un gesto que fue una lección de anatomía del poder. Llevó sus dedos hacia sus orejas y ajustó sus pendientes de esmeraldas de la mina de Muzo, piezas de una pureza tan violenta que emitían destellos verdes que parecían señales de fuego en la penumbra del salón. El contacto del metal frío contra su piel la ancló aún más a su propia divinidad. Luego, María Félix habló. Su voz no fue un susurro, ni fue el grito que Audrey había criticado. Fue una frecuencia baja, profunda, una nota de órgano que hizo vibrar el parqué de Versalles y los cimientos mismos de la Avenue Georges V. «Audrey, deténgase», dijo María, y la palabra «deténgase» resonó con tal autoridad que las modelos que desfilaban en la pasarela se quedaron petrificadas, con un pie en el aire, como maniquíes de cera en un museo que acaba de cerrar sus puertas.
El tiempo se detuvo. El movimiento de las telas se congeló. El universo Givenchy acababa de ser intervenido por la ley de la doña. Audrey, deténgase y escúcheme bien, porque no suelo repetir las verdades a quienes no tienen el valor de sostenerlas. Continuó María, y su francés era ahora un arma de precisión aristocrática. Usted habla de que la elegancia no necesita gritar, pero se equivoca. La elegancia que usted practica es una máscara, un disfraz para los que tienen miedo de ser notados, para los que se sienten cómodos en la sombra de la mediocridad refinada. Usted es una niña hermosa, Audrey, una niña a la que el mundo entero quiere proteger porque parece que se va a romper si la toca el sol de mediodía. Usted es la musa de la piedad. María Félix hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en el pecho de la audiencia. Se inclinó ligeramente hacia Audrey, permitiendo que el aroma denso de su perfume Joy y el calor de su manto de Marta Cibelina envolvieran a la actriz inglesa, asfixiando el delicado rastro de su perfume de flores blancas. «Pero yo», dijo María, y el yo sonó como un trueno en una catedral vacía. «Yo soy una mujer de la que el mundo necesita protegerse. Usted le enseña al mundo a tener buenos modales, a sentarse correctamente y a sonreír con timidez. Yo le enseño al mundo a obedecer». Usted cree que la moda es armonía. Yo sé que la moda es dominio. Las niñas como usted, Audrey, usan vestidos para gustar, para ser aceptadas, para ser queridas por hombres que les temen a las mujeres de verdad. Yo uso mis vestidos para gobernar. El silencio en el salón era ahora una sustancia sólida que impedía el paso del aire. Las editoras de moda habían dejado de respirar. Las duquesas sentían que sus corsés las apretaban hasta la asfixia. Audrey Hepburn, el símbolo de la paz y la sofisticación, estaba sentada frente a María Félix, y por primera vez en su vida pública se sentía pequeña. No pequeña como un elfo, sino pequeña como una mota de polvo ante una montaña de obsidiana. La mirada de María no la soltaba, la mantenía clavada a su silla de terciopelo. «Mire a estas mujeres», continuó María, barriendo el salón con un gesto de desprecio soberano que incluía a toda la aristocracia de París. «Se visten de Givenchy para que nadie note que no tienen alma. Susurran porque no tienen nada que decir. Pero cuando yo cierro los ojos, cuando yo me quito este oro y estas pieles, sigo siendo la doña. Mi nombre no es una etiqueta de modisto. Mi nombre es una sentencia. Usted enseña a las niñas a ser perchas disciplinadas. Yo enseño a las mujeres a ser dueñas de su propio incendio». María Félix guardó silencio un instante, observando el efecto de su discurso. Vio cómo una lágrima de pura impotencia y choque estético comenzaba a formarse en el ojo de Audrey. Vio cómo Givenchy, tras el telón, se tapaba la boca con la mano, comprendiendo que su imperio de fragilidad acababa de ser demolido en público. En ese momento, María sintió una satisfacción gélida, una alegría que no nacía de la crueldad, sino del orden natural de las cosas. El jaguar acababa de reclamar la selva. «Usted se viste para que la amen, Audrey», sentenció María con una voz que era el filo de una guillotina de seda. «Yo me visto para que me teman». Y la diferencia es que el amor se olvida cuando el vestido se ensucia, pero el temor es eterno. Cuando yo me vaya de este salón, usted seguirá siendo una modelo de Givenchy. Yo seguiré siendo la única mujer que no necesitó a París para saber que era una reina. Audrey Hepburn, la mujer que había conquistado el corazón del mundo con su dulzura, no pudo encontrar una sola palabra en su arsenal de elegancia para responder a la verdad telúrica de México. Sintió que el aire del salón de Givenchy se había vuelto tóxico para sus pulmones de cristal. La humillación no fue un grito, fue la comprensión de que su fuerza suave era solo una ilusión literaria ante la presencia física de la doña. Con una gracia que ya no era de musa, sino de mujer herida, Audrey se levantó de su asiento.
Sus manos temblaban de forma visible, un temblor que ni los guantes de cabritilla blanca podían ocultar. Sin mirar a María, sin mirar a Givenchy, sin esperar al final del desfile que ella misma debía haber coronado, Audrey Hepburn caminó hacia la salida. Sus pasos, antes ligeros como los de un hada, ahora sonaban pesados y rotos. Los invitados la vieron pasar como si vieran a un fantasma abandonando su propio castillo. Cuando la puerta de roble se cerró tras ella, el salón de la Avenue George V se sintió vacío, a pesar de las 149 personas que permanecían en él. María Félix no se giró para verla partir. Se limitó a acomodarse sus pieles de Marta Cibelina sobre los hombros, un gesto de una indiferencia tan majestuosa que hizo que la audiencia entera se estremeciera. Volvió a colocarse sus gafas de sol, ocultando de nuevo sus ojos de obsidiana, y miró hacia la pasarela. «Pueden seguir con el desfile», dijo María, y su voz fue una orden que los músicos del piano obedecieron instantáneamente, retomando la melodía de Chopin con dedos nerviosos. «He venido a ver vestidos, no a consolar a niñas que se asustan de la verdad». El desfile continuó, pero ya nadie miraba la ropa. Los modelos caminaban como autómatas. Hubert de Givenchy lloraba en silencio en el taller, y las baronesas francesas se tocaban sus perlas con dedos gélidos. Aquella tarde de mayo de 1961, el mito del Fraial chic europeo había muerto bajo los tacones de María Félix. La doña se quedó hasta el final, impecable, inamovible, una estatua de oro y voluntad en medio de un campo de escombros de seda. Cuando María salió del salón, la luz de París ya no era dorada, sino de un azul profundo y serio. Caminó hacia su Mercedes con la frente tan alta que parecía tocar las nubes. En su mente, el monólogo final era una nota de propiedad sobre el tiempo. Hoy el cristal se rompió y yo sigo entera. Audrey se fue, buscando un lugar donde el aire no queme, pero yo me quedo aquí, en el incendio que yo misma provoqué. París ya no es un salón de Givenchy. París es el escenario donde hoy se arrodilló la musa ante la doña. Que aprendan, la elegancia se compra, pero la soberanía se impone. El Mercedes negro se alejó por la Avenue George V, dejando tras de sí un salón que nunca volvería a conocer la paz de la fuerza suave. María Félix se hundió en los asientos de cuero, se quitó un guante y miró sus manos. Estaban perfectamente quietas, ni un temblor, ni una duda. La doña no solo había ganado una batalla, había reescrito las leyes de la majestad femenina. Si has sentido el estallido del cristal Givenchy bajo el peso de la obsidiana de la doña, si has visto la sombra de María devorar la luz de Audrey y has comprendido que el carácter es la única joya que no se puede imitar, no dejes que esta historia se desvanezca. Suscríbete ahora mismo a este canal para que el fuego de María Félix siga iluminando cada rincón de nuestra memoria. Cada suscripción es un tributo a la única mujer que no le tuvo miedo a la perfección. Comenta ahora mismo, ¿quién crees que tenía razón? ¿La musa que pedía ser amada o la reina que exigía ser temida? No dejes de seguirnos. El incendio de la doña apenas comienza a quemar la historia. El eco del portazo emocional que Audrey Hepburn dio al abandonar el salón de Givenchy no se disipó con la brisa de la tarde parisina. Se quedó suspendido en el aire de la Avenue George V, como una partícula radiactiva de elegancia herida. Aquel episodio, que duró apenas unos minutos, se convirtió en la línea de fuego que dividiría a la alta sociedad francesa durante el resto de la temporada de 1961. Para Hubert de Givenchy, aquel templo de la fuerza suave había sido profanado por una deidad extranjera, que no entendía de armonías, sino de conquistas. María Félix, desde ese instante, fue declarada persona non grata en el círculo íntimo de la casa Givenchy. Las puertas de roble que se abrían con una reverencia ante las duquesas se cerraron con un cerrojo de hielo ante la mexicana.
No habría más invitaciones a los desfiles privados. No habría más bocetos exclusivos enviados a su departamento. No habría más saludos corteses en las cenas de la aristocracia. Givenchy, en un acto de lealtad absoluta hacia su musa herida, borró el nombre de María Félix de sus registros de oro. Sin embargo, para el resto de París, para aquel mundo que devoraba el drama con la misma avidez con la que consumía el champán, María se convirtió en la figura más discutida, deseada y temida de la década. En los salones de té del Ritz y en las mesas del Maxim's no se hablaba de otra cosa. La doña había hecho lo imposible. Había derrotado a la perfección europea en su propio territorio. Su reputación como la mujer ante la cual incluso las deidades de cristal deben retroceder quedó sellada con sangre y seda. París, aunque escandalizado por su falta de modales, no podía apartar la vista de ella. María Félix ya no era solo una actriz. Era un fenómeno telúrico que había reescrito las leyes de la majestad femenina. Pero hubo un detalle, un acto de una crueldad estética tan absoluta que los testigos presenciales prefirieron callarlo durante décadas, temerosos de que la sombra de la doña los alcanzara. Al finalizar el desfile, mientras el salón aún olía a la derrota de Audrey y Givenchy se refugiaba en su taller con el corazón roto, María Félix hizo llamar al director de ventas de la casa. Con la parsimonia de quien ordena el inventario de un país conquistado, María señaló cada uno de los conjuntos que Audrey Hepburn había estado admirando antes de la confrontación. Aquellos vestidos de gasa, aquellas muselinas de una delicadeza extrema, los diseños que Givenchy había concebido específicamente para la figura de junco de su musa. «Los quiero todos», sentenció María, y su voz no admitía réplica. No fue una compra, fue un saqueo. María pagó una fortuna en francos franceses, una cantidad que habría hecho temblar a un banquero, y ordenó que todos los vestidos fueran enviados a su departamento en la Avenue Foch esa misma noche. Fue el golpe final. Dejar a la musa sin sus galas, arrebatarle el derecho a vestir la piel de su propia esencia. Lo más extraordinario, lo que revelaba la verdadera naturaleza de la doña, es que aquellos vestidos jamás salieron de sus cajas de seda. María los compró para que nadie más pudiera usarlos, para que la ausencia de Audrey en ellos fuera una herida permanente en la historia de la casa Givenchy. Nunca se puso uno solo de ellos. Sabía que su cuerpo de obsidiana habría rasgado aquellas telas pensadas para hadas, pero el placer no estaba en usarlos, sino en poseerlos, en ser la dueña de la fragilidad ajena. Cuando María Félix regresó a su departamento de la Avenue Foch aquella noche, la ciudad de París parecía rendirle tributo desde las sombras. El Mercedes negro se detuvo frente al portal señorial, y el portero, un hombre que había visto pasar a la realeza europea, se inclinó con una reverencia que rozaba el suelo. María cruzó el umbral en silencio, envuelta en su manto de Marta Cibelina que pesaba como el manto de una emperatriz bizantina. El aire del departamento olía a sándalo, a flores antiguas y a la soledad aristocrática que María cultivaba como una gema preciosa. Subió a su dormitorio, un santuario de terciopelo y espejos dorados, y cerró la puerta tras de sí. El silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón, un pulso rítmico y orgulloso que parecía marcar el compás de la eternidad. Se acercó al gran tocador de marquetería de la época de Luis XV, un mueble de una elegancia pesada y autoritaria, y se sentó frente al espejo. La luz de las velas proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro, resaltando la arquitectura de granito de sus pómulos y la profundidad abismal de sus ojos. Durante 10 minutos, María no se movió. Se limitó a observar a la mujer que el espejo le devolvía. La doña, la invencible, la mujer que acababa de poner a París de rodillas. Su reflejo era una declaración de victoria. Las serpientes de Cartier seguían enroscadas en su cuello con una malicia de platino, y el Balenciaga negro seguía sosteniendo su figura con la rigidez de una columna monárquica.
Pero en el silencio de aquella alcoba, algo empezó a cambiar. Con una lentitud que rayaba en la tortura, María inició el ritual del despojo. Se quitó los guantes de cabritilla, dedo a dedo, revelando unas manos de una palidez de marfil que, por primera vez en toda la jornada, mostraban una debilidad que la doña jamás permitiría en público. Sus dedos temblaban. Era una vibración eléctrica, sutil pero incesante, que nacía del agotamiento de haber sostenido una guerra de nervios durante 14 segundos, que pesaron como siglos. Se llevó las manos al cuello y desabrochó las serpientes. El metal frío chocó contra el mármol del tocador con un estruendo metálico que sonó como una sentencia. Se quitó el manto de Marta Cibelina, dejando que la piel densa cayera al suelo como un animal muerto. Luego luchó con los cierres invisibles del traje Balenciaga. Cuando la tela pesada resbaló por su cuerpo, María sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una desolación repentina. Se quedó en ropa interior de encaje negro, despojada de sus armas, vulnerable ante su propio reflejo. Se acercó al lavabo de porcelana pintada a mano y abrió los grifos. El agua fría de París chocó contra su rostro con una violencia purificadora. María comenzó a lavarse. Con cada pasada de la toalla de lino, retiraba las capas de la máscara, el rímel negro, el carmín rojo sangre, los polvos de arroz que le daban esa apariencia de estatua eterna. Todo se fue por el desagüe. Cuando terminó, se miró de nuevo. Allí estaba María, sin la doña, con el rostro limpio y la piel desnuda. Las sombras bajo sus ojos revelaban el precio de su soberanía. Lupita, su asistente fiel, entró en la habitación con pasos de seda, cargando una bata de seda blanca. Al ver a María frente al espejo, despojada de su armadura y con la mirada perdida en un horizonte interno, Lupita se detuvo. Había visto a María ganar 1000 batallas, pero nunca la había visto con esa expresión de opustosenie, devastación. «Señora, los vestidos han llegado», susurró Lupita. «Los de la señorita Hepburn. Están en el salón en sus cajas». María no se giró. Seguía mirando un punto invisible en el cristal del espejo. «Quémalos, Lupita», dijo María, y su voz era un hilo de seda rasgada, desprovista de todo el trueno de la tarde. «O dónalos. Haz que desaparezcan. No quiero volver a verlos». «Pero, señora, costaron una fortuna. Usted los quería para...» «Los quería para demostrar que podía tenerlos», la interrumpió María girándose finalmente. Sus ojos negros estaban empañados por una bruma de melancolía que Lupita jamás había presenciado. «Los quería para matar la luz de esa niña, pero ahora que los tengo aquí, en mi casa, huelen a algo que yo ya no tengo». Lupita se acercó con cautela. «¿A qué huelen, doña María?» «A ternura, Lupita. Huelen a la capacidad de provocar que alguien quiera protegerte. Huelen a esa suavidad que Audrey Hepburn lleva en la sangre y que yo tuve que asesinar hace mucho tiempo». María se dejó caer en su silla de terciopelo, hundiéndose en la suavidad del mueble como si buscara un refugio que su propio cuerpo de obsidiana no le permitía. «Hoy la vi», continuó María, hablando más para sí misma que para Lupita. «Vi a Audrey frente a mí. Vi esos ojos de ciervo asustado. Y por un instante, un solo instante que me pareció una eternidad, no sentí triunfo. Sentí envidia. No de su vestido, ni de su fama, ni de su Givenchy. Sentí envidia de que ella puede ser débil y el mundo la sigue amando. Sentí envidia de que ella no necesita ser un volcán para ser escuchada». Lupita guardó silencio. Sabía que en esos momentos María no necesitaba una asistente. Necesitaba un testigo para su propia confesión. «Para convertirme en la doña», dijo María, y su voz se quebró ligeramente. «Tuve que matar a la niña que fui en Álamos. Tuve que enterrar la dulzura bajo capas de hierro y oro. Tuve que elegir la guerra como mi lenguaje natural,
porque el mundo que me rodeaba era una jauría de hombres que querían devorarme. Hoy vi en Audrey lo que mi vida podría haber sido si no hubiera elegido el incendio. Hoy vi que se puede ser una mujer sin necesidad de ser un arma de guerra. María Félix suspiró, un sonido largo y pesado que pareció vaciarle el alma. Se levantó, caminó hacia su escritorio de marquetería y sacó su diario privado, un cuaderno forrado en piel de becerro negra con sus iniciales grabadas en oro. Aquel diario era el único lugar donde la doña permitía que María existiera. Abrió una página en blanco y con una pluma de platino escribió las palabras que sellarían el secreto de aquella noche en París. Su caligrafía, generalmente firme y altiva, era ahora vacilante, una danza de tinta que reflejaba la tormenta interna de su espíritu. Escribió con la honestidad brutal de quien sabe que no tiene a nadie más a quien rendirle cuentas. Hoy París cree que soy la ganadora. Givenchy me odia, y el mundo me adora, pero yo me siento como un campo de batalla desierto. He tenido que destruir a la mujer elfo para que nadie viera que mi propia armadura me pesa. Para ser la doña, maté a la niña en mi infancia, y hoy, al ver a Audrey Hepburn, he visto el cadáver de todo lo que pude haber sido si no hubiera elegido la guerra como mi única forma de paz. He comprado sus vestidos para enterrar su ternura en mi armario, pero el olor a muselina y bondad me persigue por la habitación. La victoria es un plato amargo que se come sola, en un departamento frío de la Avenue Foch, mientras el mundo espera que mañana vuelva a ser de piedra. He ganado la batalla de la seda, pero he perdido la paz de la niña que nunca me permitieron ser. Hoy sé que la soberanía es un contrato de soledad firmado con sangre y diamantes. He elegido el incendio, y el incendio no deja espacio para la ternura. Cerró el diario y guardó la llave en un lugar que solo ella conocía, tras un retrato de ella misma pintado por Diego Rivera, donde sus ojos de obsidiana la miraban con un reproche eterno. Se puso la bata de seda blanca, se deshizo del resto del maquillaje con un gesto de cansancio infinito y se acostó en su cama de sábanas de hilo egipcio. Fuera, el Sena seguía corriendo bajo los puentes de París y las luces de la ciudad de las luces seguían brillando para una élite que esperaba el próximo golpe de efecto de la mexicana. Givenchy nunca la perdonó. Audrey Hepburn nunca volvió a mencionarla en sus memorias, y el mundo de la moda registró aquel episodio como el triunfo definitivo del carácter sobre la fragilidad. Pero María Félix, en la oscuridad de su habitación, sabía la verdad. Sabía que aquella noche no había derrotado a Audrey, había derrotado a la última sombra de dulzura que quedaba en su propio corazón. Aquella fue la noche en que María Félix se dio cuenta de que la doña era una corona que no se podía quitar ni para dormir, que su majestad era su cárcel y su orgullo era su verdugo. María vivió el resto de su vida siendo la reina de París, la emperatriz de México, el volcán de obsidiana que no pedía permiso. Pero en las noches de mayo, cuando el olor del jazmín entraba por su ventana, a veces cerraba los ojos y recordaba el rostro de Audrey Hepburn, el elfo que podía provocar ternura sin necesidad de gritar. Y en ese silencio absoluto, María Félix entendía que la guerra tiene un precio que el oro de Cartier no puede pagar. El precio de no volver a ser nunca más una niña que no necesita defenderse de nadie. La doña permaneció. María se desvaneció en la leyenda. Y París, ignorante del diario secreto y de los vestidos quemados, siguió adorando a la mujer que en 14 segundos de silencio le había enseñado al mundo que la verdadera elegancia es a veces la forma más elegante de la soledad. Si has sentido el peso de este diario secreto y el frío de la seda valenciaga contra la piel desnuda de la doña, no olvides que esta es la verdadera esencia de María Félix, una mujer que sacrificó su paz para darnos una majestad que aún hoy nos deslumbra. Suscríbete ahora mismo a este canal para que la historia real de la doña, la que ocurre cuando se quitan las pieles y el oro, nunca se pierda en las sombras del tiempo.
Tu apoyo es la pluma que sigue escribiendo el legado de la única mujer que se atrevió a ser más grande que sus propios miedos. Comenta ahora mismo, ¿crees que la gloria vale el sacrificio de la propia ternura? ¿O preferirías ser amada antes que ser temida? No dejes de seguirnos, porque en la vida de María Félix, cada final es solo el preludio de una nueva eternidad. Haz que la doña siga reinando.